Bien, jóvenes, ahora sí se escucha, ¿no? ¿Se escucha? Por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Voy a subir mi pantalla. A ver, ahora sí, ya. Ya, ahora sí se ve mi pantalla. En la pantalla Sí, se ve, por profesor. Sí, favor. profesor, sí se ve. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya está. Tenemos, jóvenes, lo que es el maratón. Y acá tenemos, sé que vamos a resolver muchos problemas. Inmediatamente vamos a ver en este aspecto. Dice, la perífrasis verbal presenta un verbo, una perífrasis verbal como un núcleo. Es decir, cuando hablamos de la perífrasis verbal, tenemos que ver exclusivamente que la unión del verbo auxiliar más el verbo principal cumple la función de perífrasis verbal. ¿Y cuál es el verbo principal? Un infinitivo que termina en ere, no en ar, ni er, ni ir, sino en ere. Cantar, bailar, jugar. Está exclusivamente terminando en infinitivo. Y la otra es el participio. ¿Y cuándo se habla de participio? Se habla de participio cuando la acción ha sido culminada, ha sido terminada. Por ejemplo, si digo Raúl cantado, no se dice Raúl cantado, se necesita un auxiliar. Ese auxiliar es Raúl ha cantado. Ese A cumple la función exclusivamente del verbo auxiliar y el verbo principal es exclusivamente es cantado, que está en participio. Entonces, mientras el gerundio es cuando la acción se está realizando, se está ejecutando. Ella cantando no se dice, se requiere un auxiliar. Ella está cantando en el escenario. Y por consiguiente, las dos unidades, tanto el auxiliar como también el principal, cumplen la función de perífrasis verbal. Y siempre se contabilizará, y cuidado jóvenes que pueden equivocarse con las oraciones compuestas, ¿ya? Las oraciones compuestas expresan dos ideas, dos conceptos, dos pensamientos, ¿ya? Hay dos verbos, pero mientras perífrasis verbal siempre va a cumplir una sola unidad. Atendiendo este criterio, a ver, quiero que ustedes me pueden responder la pregunta número 1. ¿Cuál será, jóvenes? ¿La ve? La B. ¿Por qué, a ver, la B? Ahí tenemos. Ahí está la respuesta correcta. En el primer enunciado, el núcleo de la frase verbal es, ¿ya? Habían estado practicando. En donde ahí existen dos auxiliares. Habían estado practicando. En el segundo enunciado, el núcleo de la frase verbal es la perífrasis verbal ha tenido que leer. Funciona como una sola unidad. ¿Estamos, jóvenes? ¿Sí? ¿Está bien claro ahí? Ojo, algo más puedo aumentar acá, jóvenes. En el auxiliar está lo que es las flexiones verbales, es decir, lo que llamamos amalgama. Ahí se encuentra. ¿Sí? ¿Me entendieron? Por ejemplo, si decimos habían estado practicando, conviértanlo en singular. Había estado practicando. En donde habían se convierte en singular y dice había, ya no había. Entonces, tanto las desinencias verbales o los llamados, las flexiones verbales,
tiene que estar en el auxiliar, más no en el gerundio, más no en el participio, ni tampoco más no en el infinitivo. Segunda, la frase verbal predicativa es aquella que tiene verbo predicativo como núcleo. Puede tener complementos directos, indirecto, circunstancial, agente y predicativo. ¿A qué llamamos frase verbal predicativa? Las frases verbales predicativas no presentan en ningún momento los verbos copulativos. Cuidado con este tipo de preguntas. Los verbos predicativos carecen de verbos copulativos. ¿Y cuáles son esos verbos copulativos? Los verbos copulativos son ser, estar, parecer y hacer. Ojo, para que sea un verbo copulativo, tiene que seguir de verbo copulativo más la frase nominal o la frase adjetiva. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, profesor. A ver, ¿cuál será la respuesta? Acá le solicites, teniendo en cuenta ello, elija la alternativa que presenta más complementos del verbo. ¿Y a qué llamamos complementos del verbo? Todo verbo, jóvenes, todo verbo exige sus complementos, todo verbo exige sus argumentos, que pueden existir los argumentos internos. ¿Y cuáles son esos complementos internos? Que quede bien claro en ustedes. Los argumentos internos o los llamados complementos internos son el objeto directo y el objeto indirecto. Son argumentos obligatorios, ¿ya? Del verbo. ¿Y a qué llamamos objeto directo? El objeto directo es el que modifica directamente al verbo transitivo. Por ejemplo, el verbo compró. Javier compró, pero ¿qué compró? Compra algo. Compró unas manzanas. ¿Para quién? ¿Para quién compró? Porque alguien tiene que beneficiarse. Alguien tiene que tener ese provecho para sus hermanos. Entonces, ahí encontramos justamente lo que es tanto al, tanto al objeto directo como también al objeto indirecto como parte exclusivamente obligatorio. Y otros complementos, ¿cuáles son? Complemento agente, complementos circunstanciales, ¿ya? También son complementos exclusivamente pero ya son complementos adjuntos, no son complementos directos, son complementos circunstanciales, son complementos adjuntos. Ahora sí, a desarrollar jóvenes. La La, profesor. A. ¿Qué dice el resto? La A. Ya, ¿qué dice más? El resto. Ya, vamos viendo ahí ya. La 2, 3, 4 respuestas. Muy bien. Da gusto, jóvenes, al escuchar que hay varios alumnos que están justamente participando. Lo que yo quiero es que exista la participación plena de ustedes, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Complemento, la respuesta es A. Vamos a ver, ahí tenemos. En la frase referida, ¿ya? Hay 3 complementos, objeto directo, cómics, ¿ya? Porque ahí Mario lee algo. ¿Cuál es? Cómics, objeto directo. Con emoción. Con emoción, ¿qué cosa es? Complemento circunstancial de modo. Todas las semanas. Complemento circunstancial de tiempo. Perfecto. Felicitaciones, jóvenes, que exclusivamente ahí encontramos el complemento, como ustedes acaban de mencionar, que tiene más complementos. El resto, ahí tienen sus complementos. Pueden tomar captura, ¿ya? Para que pueden corregir, ¿no?
identificar, creo que es muy importante esa captura que ustedes pueden solicitar. Y les va a servir esa captura. 4. La frase verbal es de dos clases, atributiva y predicativa. La primera, ¿ya?, incluye verbo copulativo. ¿Y cuáles son los verbos copulativos? Como yo les mencioné, los verbos copulativos son exclusivamente ser, estar, parecer y hacer. Pero esos verbos copulativos siempre tienen que estar seguidos de frase nominal y la frase adjetiva. Por ejemplo, si digo, María está en Arequipa, ¿está será un verbo copulativo? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿Por qué no, señorita? No hay atributo. porque no hay presencia de atributo. Claro, no hay presencia del adjetivo. ¿Y qué más? O no hay presencia de la frase nominal. Entonces, ¿qué será? No por el mero hecho que está, el verbo está, es copulativo, de ninguna manera, sino de acuerdo al contexto. ¿Y a qué llamamos contexto? Es decir, a lo que le siguen exclusivamente, ¿no? A lo que le sigue a esos verbos copulativos. Y por consiguiente, decimos exclusivamente que los copulativos siempre estarán acompañados por, la frase nominal o la frase adjetiva. La primera incluye verbo copulativo y el complemento atributo. Y todo será complemento atributo. La segunda presenta verbo predicativo y puede presentar trabajo objeto directo, objeto indirecto o complemento agente. Como también complemento predicativo o complemento circunstancia. De acuerdo con esta información, marque la opción en la que hay frase verbal atributiva. ¿Y cuando se habla de la frase verbal atributiva? Exclusivamente cuando los verbos copulativos llevan, ¿no?, frase nominal o la frase adjetiva, y toda esa estructura cumple la función de atributivo. ¿Cuál será la respuesta? La C. La C. La C. Ya La tengo C. 2 alumnos que dicen. Ya, 3. ¿Alguien más? La C. Ya. Bien. Felicitarles a los jóvenes justamente que están participando. Yo sé que algunos alumnos también por X motivos no están contestando, pero ahí vemos la respuesta adecuada. Vamos a ver. Ahí tenemos. La frase verbal tiene que ser más, ¿ya? En la frase verbal tienen que ser más responsables con el proyecto. Es atributiva. Responsable, más responsables. Pero posiblemente algunos alumnos dirán, profesor, pero ahí dice, tiene que ser, no dice, tiene que ser responsables, sino dice más responsables. En donde ese más, jóvenes, tomen nota, los adverbios de cantidad, en este caso más, modifica directamente a quién, al adjetivo. Es decir, escuchen bien, es decir, cuando hablamos de el del adverbio, cumple 3 funciones fundamentales. Primera función, ¿cuál es? Que los adverbios modifican directamente al verbo
como en este caso, Raúl canta bien, está modificando a bien canta, modifica el verbo, el adverbio bien. Puedo decir, eh, ella es muy hermosa, muy hermosa, muy hermosa. En donde hermosa es el núcleo y muy es un adverbio de cantidad. Y este adverbio de cantidad es el que modifica directamente al adjetivo. Y como tal, en este caso, responsables es el adjetivo y lo que modifica es más responsables. Entonces, todo eso funciona como frase adjetiva y por consiguiente cumple la función de atributo. ¿Me entendieron la aclaración, jóvenes? ¿Jóvenes me entendieron la aclaración? Sí, Sí, profesor. profesor. Bien, Sí, señor. profesor. Bien. Número 4. La perífrasis verbal es la secuencia de verbos que constituyen el núcleo de la frase verbal. En su estructura hay uno o más verbos auxiliares y un verbo principal. Ya les he mencionado reiteradas veces que esos verbos principales son exclusivamente, ¿no? El infinitivo, el participio y el gerundio. ¿Ya? Son los verbos principales. Según esta aseveración, marque la alternativa que presenta perífrasis verbal. A ver, quiero que desarrollen. La C. La C. ¿Ya? La El C. resto de los alumnos, La C. ¿cuál hijo? El La C. joven que dijo, La C. ya, ya, ¿qué más? El joven broncito que dijo, ¿cuál dijo? Lo escuché. A ver, vamos a desarrollar. La mayoría de los alumnos que han participado han mencionado exclusivamente que es la C. En donde en el enunciado 1, la perífrasis verbal está constituida por los verbos auxiliares a y estado, que presenten al verbo principal, ordenar. ¿Ya? Ha estado, ¿no? A ordenar que está en gerundio. ¿Y qué hemos dicho que es un gerundio? Gerundio termina en endo, N-D-O. Es cuando la acción se está realizando, es cuando la acción se está ejecutando. Por ejemplo, el profesor está caminando, el profesor está escribiendo, el profesor está jugando, el profesor está redactando, el profesor está trabajando, los alumnos están estudiando, caminando, jugando, cantando, bailando. La acción exclusivamente se está realizando y termina en endo. Y por consiguiente, si yo digo Raúl caminando, no digo Raúl está caminando por el bosque. Entonces ahí encontramos justamente lo que es perífrasis verbal. Entonces, ahí ya tienen una. Y la otra, ¿cuál es? La 4. Juana solía.
venir. Acá encontramos el verbo principal que termina en ere, venir. ¿Ya? Está el verbo, está en infinitivo. ¿Estamos? El verbo está en infinitivo. Por consiguiente, solía viene a ser el verbo copulativo. Por consiguiente, Juana solía venir los fines de semana a este cine. La predicción está conformado por el verbo auxiliar solía, ¿ya? Solía, y el verbo principal venir, en infinitivo. ¿Hasta ahí perfectamente bien, jóvenes? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, profesor. Sí, Todo profesor. claro. Bien, señorita. Bien, da gusto. Da gusto. Tenemos la número 5. Los adverbios de cantidad son palabras que pueden adoptar información cuantitativa. Claro que sí. Adoptan una información cuantitativa. ¿Ya? De cantidad o de magnitud a otras palabras como verbos, adjetivos y a otros adverbios. ¿En dónde? Modifica, pues, a los verbos, a los adjetivos y a otros adverbios. Puedo hacerles el ejemplo. Si yo digo, la cantante, perdón, la señorita canta bien. La señorita canta bien. En donde canta es el verbo y bien es un adverbio de modo. ¿Ya? En donde primero vamos a ver exclusivamente cómo modifica el adverbio. ¿Ya? Segundo, si digo los campos son muy extensos, ese muy es un adverbio de cantidad. Ese adverbio de cantidad muy no modifica al verbo, modifica extensos, en donde modifica exclusivamente ese adverbio de cantidad a modifica al adjetivo. ¿Y en qué casos modifica el adverbio a otro adverbio? Si yo digo los campos, o digo, a ver, los campos están muy lejos, ¿ya? Los campos están muy lejos, ¿ya? En donde muy es un adverbio de cantidad y lejos es un adverbio de lugar, en donde ese muy modifica a otro adverbio. ¿Clarísimo ahí, jóvenes? ¿Sí? Clarísimo ahí donde el adverbio modifica tanto al verbo, tanto al adjetivo, tanto al otro adverbio. Sí, profesor. Muy bien, señor. Atendiendo a este criterio, ¿ya? Dice, según lo mencionado, lea los siguientes enunciados e identifique la opción en la que hay adverbios de cantidad. ¿Y cómo se identifica los adverbios de cantidad? Hay una pregunta, claramente. ¿Cómo podemos decir? ¿No? Por ejemplo, adverbios de modo. ¿O qué pregunta se utiliza? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bien, mal, así, apenas, adrede. Adverbio de tiempo. ¿Qué pregunta se utiliza?
¿Dónde? ¿Dónde está? Arriba, abajo, ¿ya? Lejos, atrás, delante, tras, etcétera. Todos son adverbios de lugar. Y adverbio de tiempo, ayer, mañana, ¿no? Hoy. Entonces son adverbios de tiempo. Adverbio de cantidad, más, menos, demasiado, harto. Entonces, acá lo que le estás solicitando es identifique la opción en la que hay adverbios de cantidad. No les está pidiendo en ningún momento otra clase de adverbios, sino simplemente adverbios de cantidad. Ahora sí, ¿cuál será la respuesta? La B. La B. ¿Cuál dice? La B. La La B. B. Vamos a comprobar. Muy bien, felicitaciones a los alumnos que están participando. La B es la respuesta según los jóvenes que han prendido su micrófono. Ahí tenemos. En la alternativa o en el numeral 2 de Romano, como también en el numeral 4, los adverbios bastante y poco, ¿ya? Según el contexto, son adverbios de cantidad. ¿Estamos? Ahí tenemos los adverbios de cantidad. Entonces, la respuesta es la B. Claro que sí. Profesor, Diga. ¿por qué no podrían ser los demás? ¿Podrías un poquito levantar tu voz, hijo? ¿Por qué no podrían ser los otros? Ya. Por ejemplo, durante el examen supervisaron bastante con sus cámaras. ¿Qué te está pidiendo? Muy buena pregunta lo que has hecho. Lo que te está pidiendo es, ¿qué cosa? Dice. Por eso deben tener muchísimo cuidado con la pregunta. Lee los siguientes enunciados e identifique la opción en la que hay adverbios de cantidad. Te están pidiendo solamente adverbios de cantidad. ¿Ya? Te están pidiendo adverbios de cantidad. Por ejemplo, Julián, en la número 1, ¿ya? Dice, Julián, hay mucho sentimiento. Ese mucho no está cumpliendo la función de adverbio. Es un determinante indefinido. ¿Estamos? No está cumpliendo la función porque posiblemente podrías decir mucho está cumpliendo la función de adverbio. No. A ustedes se les enseñó exclusivamente que en algunos casos los adverbios, ¿ya?, deben tener una relación con otras categorías lexicales, que puede funcionar como un determinante. ¿Y cuándo cumple la función de un determinante? Cuando está al lado del nombre. Y de paso, si está cumpliendo la función de nombre, la función de modificador del nombre, se puede pluralizar, ¿ya? Muchos sentimientos, y por consiguiente deja de ser adverbio. Se convierte en infinitivo. ¿Me entendió, joven? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Por eso es necesario esas preguntas que ustedes hacen para poder aclararlos. ¿Ya? Y siempre una de las estrategias exclusivamente para poder los adverbios siempre modifican exclusivamente o conviertan en plural o conviertan en singular. Si ese mucho, si ese bastante, si ese demasiado se convierta en plural o en singular,
deja de ser adverbio. No es un adverbio en ese contexto oracional. Número 6. La preposición es una categoría lexical que cumple la función de nexo subordinante y adquiere significado según el contexto. ¿A qué llamamos las preposiciones? En primer lugar, jóvenes, no sé si algunos profesores también les habrá dicho, que hay 4 categorías lexicales universales. ¿Y cuáles son esas 4 categorías lexicales universales? Cuando hablamos de las 4 categorías lexicales universales son el nombre, porque tiene su máxima proyección, que viene a ser la frase nominal. Tenemos el verbo, tiene su máxima proyección, que puede ser frase verbal. Lo otro es el adjetivo, y puede ser una frase adjetiva, como la máxima proyección. Y otra es exclusivamente la preposición. Su máxima proyección es una frase preposicional. ¿Y por qué se dice universal? También llamado categorías universales o categorías mayores. ¿Y por qué esa denominación? Estas categorías se encuentran en todas las lenguas del mundo. ¿Ya? Por eso tiene las máximas proyecciones y funcionan siempre como núcleo. Y por eso trata de construir esos sintagmas nominales, sintagmas verbales, sintagmas adjetivas o sintagmas preposicionales. Pero a pesar de eso, la preposición como una categoría, es una categoría morfológicamente, es una categoría lexical invariable, porque carece exclusivamente de flexiones de género, de número, etcétera, etcétera. O llamados también las desinencias. ¿Aclarado el tema? ¿Y por qué dices un nexo subordinante? Por ejemplo, si hablamos de los matrimonios anteriores, desde luego direccionado de la religión, María González de Guamán. Ese de determina es pertenencia, sumisión, dependencia. Es un nexo subordinante. ¿Estamos? Por eso justamente se le llama la subordinación. De, perteneces de. Es como si fuera objeto de. Pero desgraciadamente, pues, ustedes saben que la religión católica pues, cumple una función ideológica y política. Tiene un marco referencial exclusivamente una actitud machista, ¿no? Entonces, la religión es exclusivamente pues, a la familia unida, pero con una dependencia, ¿no? La sumisión. Y eso funciona como la preposición, como un nexo subordinante. De acuerdo con esta afirmación, seleccione la opción que correlacione adecuadamente la columna que contiene frases preposicionales y la de sus significados. Ahora sí, ¿cuál será la respuesta? La E. La E. La E. ¿Ya? ¿Qué más? La ¿Qué E. dice el resto de los alumnos? Ya, muy bien, ya son 3. La E. Ya, perfecto. En esta oportunidad no he escuchado la voz masculina. A ver, todo lo que me han dicho son señoritas. La A ver, profe. jóvenes. Ahí está, muy bien. Ahí está. Ah, estaban esperando que las chicas especialmente expresen y después sucede, ¿no? Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Primero las damas, ¿Cómo dices, hijo? primero las damas, profe. Ah, ya, claro, siempre los varones tenemos el caballero en cualquier contexto. Por eso últimamente los primeros puestos están ocupando las mujeres en las universidades. ¿Será porque estamos dando el espacio o es que nos estamos descuidando nosotros? Bien, primero las damas, como dice el caballero. Felicitaciones.
Entonces ahí tenemos la respuesta y la respuesta es la E. ¿Ya? Por su madre, Jorge compró 100 rosas. Ahí tenemos de causa. ¿Ya? Hemos sido premiados desde este año. Desde, justamente pues cumple la función de tiempo. Él guardó un regalo en su cajón, en su cajón. Ese en determina exclusivamente pues el lugar. ¿Ya? Entonces, en resumen, la significación de las preposiciones es en base al contexto. ¿Ya? ¿Estamos jóvenes? Sí. Por ejemplo, si digo, José vino de Ayacucho, ¿cuál será su significado? Ese de. ¿Cuál será el significado de de? Del José lugar. vino de Ayacucho. Procedencia. ¿Cuál? Procedencia. Ahí he escuchado dos versiones, procedencia y dirección. ¿Cuál será? ¿Cuál será la respuesta más adecuada? Procedencia. Procedencia. Procedencia de Ayacucho. Es otra cosa que podría decir, María va a Ayacucho o va a Huaraz. Ahí sí es dirección. ¿Ya? Más contextualizado. Esos son, justamente tengan muchísimo cuidado en el uso de las preposiciones. Se trabaja bastante en las precisiones léxicas. La conjunción. La conjunción funciona como nexo subordinante que enlaza elementos de distintas jerarquías, desde luego sintácticas. Según su significado, se clasifica en causal, completiva, condicional, concesiva, comparativa modal y de finalidad. De acuerdo con esta aseveración, escriba la clase de conjunción subordinante en el espacio de la derecha. Jóvenes, cuando hablamos de las conjunciones, y quiero que ustedes tomen nota, tanto las conjunciones, las preposiciones y los adverbios son categorías lexicales invariables. ¿Tomaron nota? Repito, tanto las conjunciones, las preposiciones, como también los adverbios. ¿Y por qué se dicen que son invariables? Porque carecen de flexiones verbales. Es decir, carecen de morfemas flexivos, ya lingüísticamente hablando. Carecen de morfemas flexivos. Pero, ojo, pero mientras los adverbios, es cierto que carece de morfema flexivo, pero sí tiene morfema derivativo. ¿Ya? ¿Estamos? Posee morfema derivativo. Ejemplo, aquí, aquisito, ahí hay un morfema derivativo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, profesor. Muy bien. Atendiendo a este criterio. Algo más también les enseño ahí, ¿ya? Si hemos dicho, tanto la conjunción, la preposición y los adverbios carecen de morfemas flexivos, y les digo algo más. Las tres categorías poseen
locuciones adverbiales. Tenemos locuciones adverbial, locución conjuntiva y locución preposicional. ¿Y qué es una locución? La locución viene a ser que dos o más palabras funcionan como una preposición, dos o más palabras funcionan como un adverbio, o dos o más preposiciones, dos o más palabras funcionan como una preposición. Preposición, conjunción y adverbial. Son locuciones. Indudablemente poseen las tres categorías. De acuerdo con esta aseveración, escriba la clase de conjunción subordinante en el espacio de la derecha. A ver. A, ¿qué vendrá a ser? Condicional. Condicional. Claro. Si estás de acuerdo Condicional. con las condiciones, te perdonarán. Claro que sí. La conjunción sí cumple la función de condicional. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado que les ha condicionado sus padres. Si no ingresas a San Marcos, te dedicas a trabajar. Hay una condición, ¿no? Te está condicionando. O te está diciendo, si tú ingresas a San Marcos, te compro tu laptop. Hay una condición. Pero esa conjunción sí, que está encabezando justamente, ¿ya? Esa conjunción sí que está encabezando, no lleva tilde. Porque una de las funciones especialmente, ¿ya? De sí es que puede ser una conjunción, que puede ser adverbio de afirmación. Cuando es adverbio de afirmación, lleva tilde. Y mientras cuando cumple la función de conjunción condicional, no lleva tilde en ningún caso. ¿Y en qué casos más lleva sí, tilde? Cuando cumple la función de pronombre. Trabaja para sí, piensa en sí. ¿Ya? Ahí cumple la función de pronombre. Como también puede cumplir la función de nombre. ¿En qué casos cumple la función de nombre? Para poder recordar exclusivamente todo referente a lo que es la citación. De nombre, no sé si ustedes habrán leído una obra muy hermosísima, ¿ya? Se llama El sí de las niñas. El sí de las niñas ha sido leído por ustedes, ¿han leído? ¿Alguien ha leído, jóvenes, El sí de las niñas? Sí, profesor. ¿Ustedes han leído El sí de las niñas? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. La obra. Por ejemplo, puedo decir, El sí de las niñas fue escrito por ¿quién? A ver, dígame. Para ti. ¿Por quién? Por Moratti. ¿Por quién? Por Fernández Leandro Martín. Fernández de Moratín, ¿no? Claro que sí. Aquí, bueno, vamos un poquito a hablar también de la literatura. ¿A qué época pertenece? ¿A qué corriente literaria pertenece? ¿A qué corriente literaria pertenece? Neoclasicismo. Al neoclasicismo, claro que sí. El neoclasicismo es considerado también como siglo de las luces o el siglo de la razón, ¿ya? Porque en el siglo XV, exclusivamente, pues, eh, podemos hablar del siglo XV, existe la etapa del Renacimiento, ¿ya? Para poder hacer renacer las, para hacer renacer exclusivamente, pues,
las ideas greco-romanas, especialmente de Grecia, ¿no? Porque eh, desde el siglo IX antes de Cristo tuvo un desarrollo cultural, artístico, filosófico, ¿no? De la literatura griega. Desarrolló hasta el siglo V. Pero ¿qué pasó? Los romanos posteriormente invaden a Grecia. Y al invadirlos, ustedes saben que los romanos siempre andaban con un proceso militar muy fuerte, muy agresivo, pero no entran para destruir a Grecia, sino para aprender exclusivamente su cultura. Entonces adoptan justamente pues, esos matices culturales y literarias exclusivamente de Grecia. Tal es así, por ejemplo, hay una obra muy famosa de los romanos, tomando la corriente épica de Homero. Se llama la Eneida. ¿A quién le pertenece? A ver, jóvenes, ¿a quién le pertenece la Eneida? ¿A quién? Virgilio. A Virgilio, claro que sí, a Virgilio. Pertenece a Virgilio, ¿no? Es de género épico. ¿Estamos? Es de género épico. Claro que sí, claro que sí. Bien, ahora sí, por eso vemos hablando un poquito de sí. Fíjate, hablando de la conjunción sí, hasta dónde hemos llegado porque se relaciona exclusivamente tanto con la lingüística, tanto con la ortografía, ¿no? La normativa, como también incluso con la literatura, ¿no? El sí de las niñas cumple la función de nombre. O también cuando decimos, ¿no? Vota por el sí, ¿no? Vota por el sí. O si no, también se dice, ¿no? El sí ganó. Ahí cumple la función de nombre. La 2 o B, ¿cuál es? Completiva. Claro que sí. Completiva. Excelente, señorita. La C, ¿para qué? Finalidad. Finalidad. Excelente. Finalidad. La D, Concesivo. a Concesivo. pesar de. Conce, concesiva. Concesivo. Perfecto. Y por último, la E, Completiva. completiva. Muy bien, señorita. Muy bien. Muy bien. Siete. La conjunción funciona como nexo subordinante cuando enlaza elementos de distinta jerarquía sintáctica. ¿Ya? Según su significado, se clasifica en causal completiva, condicional concesiva, comparativa modal y de finalidad. De acuerdo con esta aseveración, escriba la clase de conjunción subordinante en el espacio de la derecha. ¿En qué casos justamente se utilizan estos nexos subordinantes? Cuando vamos a tratar ya la semana que viene, prácticamente pues ya estamos entrando ya a las oraciones compuestas subordinadas. Y hay tres clases de oraciones compuestas subordinadas. Oración compuesta subordinada de nombre, oración compuesta subordinada adjetiva y oración compuesta subordinada adverbial. Por favor, no falten con distintos profesores. Personalmente yo hago
esta clase partiendo de las oraciones simples y de una mirada general lo que es las oraciones simples. Si ustedes dominan las oraciones simples, es fácil las oraciones compuestas. Por ejemplo, si yo digo, la niña pecosa llegó tarde, es una oración simple. La niña pecosa llegó tarde. Pero quiero convertir en una proposición, quiero convertir en la subordinada. Entonces, a pecosa le puedo convertir en una cláusula, en la cláusula subordinada. Y puedo decir, la niña que tiene pecas llegó tarde. En donde que tiene pecas exclusivamente se ha convertido en una proposición subordinada. Esa, desde luego, es una proposición subordinada adjetiva. ¿Y en qué caso se ve exclusivamente adverbial? ¿No? Por ejemplo, se identifica, digamos, dónde, adverbio de lugar. Puedo decir, María llegó donde vive Juan Carlos. ¿Estamos? María llegó, ahí está, llegó, es un verbo, y ese donde es el nexo subordinante, donde vive Juan Carlos. Vive es otro verbo, entonces es una oración compuesta subordinada adverbial. La primera que les he mencionado es la oración compuesta subordinada adjetiva. ¿Estamos? Entonces, no falten, jóvenes, en la clase que viene. Vamos por la 8, ¿no? 8. ¿Estamos? ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Sí? Sí, Aló, aló, ¿me profesor. escuchas? Ya. Según su significado, el adverbio expresa modo, tiempo, lugar, cantidad. Según esta aseveración, en los enunciados, ayer en Lunahuaná se presentó una banda de cumbia. Escuchen atentamente y ahora miren arriba y cantará rápido porque está muy apurado. Los adverbios son respectivamente de. ¿Cómo se identifica? Les he mencionado. Se identifica convirtiendo a la oración en este caso, que tenga flexiones derivativas o flexiones verbales. Es decir, cuando ustedes a una oración singular lo conviertan en plural, es una técnica bien clara para poder identificar los adverbios. Por ejemplo, si digo, el niño canta bien. El niño canta bien. Canta está en singular y bien es un adverbio es un adverbio de modo. Ahora le convierte en plural. Los niños cantan bien. El niño, los niños, cantan. Ha habido un cambio radical exclusivamente en la pluralidad. Pero más no en más no ha habido ese cambio en lo que es el adverbio de modo. Es una de las técnicas para poder identificarlas. Pueden aplicar eso. Todo lo que no cambia son adverbios, en resumen.
La E. La La respuesta dice, hay dos respuestas. E, A. A ver, ¿qué es el resto? La E. E. ¿Qué más? La A. Avión. La A. La A. ¿Ya? Hay dos respuestas. A, E. A ver, en otra mirada. En otra mirada. Cuando hay dos respuestas, alguien está prácticamente contabilizando mal. Simplemente conviertan de singular a plural o de plural a singular. Todo lo que no cambia, todo lo que no se modifica son adverbios. A ver, ¿ya? ¿Ya identificaron? A. Bien, vamos a ver. Jóvenes, ahí tenemos la respuesta. En el primer enunciado, el adverbio ayer es de tiempo. En el segundo enunciado, desde luego, atentamente, es un adverbio de modo. Ahora es de tiempo. Arriba es un adverbio de lugar. En el tercero, rápido, es un adverbio que expresa modo. ¿Ya? Y muy es un adverbio de cantidad. Jóvenes, alguien me dirá, profesor, ¿por qué muy puede ser un adverbio de cantidad? Porque la palabra es mucho. Se ha apocopado. ¿En qué consiste ese apócope? El apócope consiste en suprimir, o lingüísticamente hablando, en elibir lo que es la última vocal o la última sílaba. Y esto se da exclusivamente en un adjetivo y como también en un adverbio. Por ejemplo, de bueno, buen, de tanto, tan, de mucho, muy. Y eso es denominado como apócope. Y algunos lo llaman como acortamiento. Bien. Y por consiguiente, tenemos que la respuesta es A. Muy bien, jóvenes. Continuemos con número 9. De acuerdo con su estructura, la oración puede ser unimembre o bimembre. La primera no tiene verbo friccionado. En cambio, la segunda presenta verbo conjugado. Según lo afirmado, seleccione la opción que presenta oración bimembre. ¿Cuál es la diferencia de las oraciones unimembres y de las oraciones bimembres? En primer lugar, cuando nosotros hablamos de las oraciones, ¿qué es una oración desde un punto de vista fonológico? Toda oración fonológicamente presenta entonación. Tal es así, mi entonación es muy diferente
a la entonación de ustedes. Cada individuo posee una entonación, tiene una tonalidad comunicativa. Posee a través de los órganos articulatorios, cuando exterioriza una oración, vamos a encontrar muchas tonalidades. Es diferente. ¿Ya? En base a la tonalidad, exclusivamente en la lingüística hay una carrera, especialmente lo que es la fonética. Ya en San Marcos estamos viendo ya lo que es la fonética forense. ¿Qué quiere decir? Hay delincuentes para poder robar o chantajear a alguien, extorsionar a alguien, están cambiando. La misma persona cambia de voces diferentes. Es la tonalidad. Pero su matiz fonológico, fonético, no cambia. Al Departamento de Lingüística han venido muchos profesionales del Ministerio ¿cómo se llama en este caso? De Interior, como también de la Fiscalía y de los jueces, solicitando como peritos en el campo de la fonética. Entonces, ya hay peritos lingüistas exclusivamente en el Poder Judicial. Ahora en San Marcos, en la escuela se ha creado exclusivamente también contabilidad, escuela de criminalística, ¿no? Criminalística forense, etcétera, con esa denominación. Y el día miércoles hemos tenido una pequeña reunión y en ingeniería electrónica también se va a abrir 2, 3 escuelas, porque se ha firmado un contrato con los chinos. Entonces, para poder materializar, que traigan pues ellos sus productos, se necesita justamente pues técnicos profesionales capacitados especialmente. Tan igual también los profesores que trabajan en la escuela de negocios internacionales, todo lo que es puertos, ya están trabajando para otra escuela. Entonces, ahí vemos un abanico de posibilidades para que ustedes puedan estudiar. Entonces, las oraciones unimembres son aquellas oraciones que expresan una idea, un concepto. ¿Pero qué? Que está conformado por un bloque unitario. ¿Ya? Por un bloque unitario. Socorro, auxilio, son oraciones unimembres y que carecen de sujeto. No podemos decir que está en tácito, sino simplemente carecen. Las oraciones unimembres, como también las oraciones impersonales, carecen totalmente de sujeto. Por eso se llama unimembre. Y mientras las oraciones bimembres están conformados por 2 bloques, cuyos elementos fundamentales son, ¿ya? El sujeto y el predicado. Y dentro de las oraciones bimembres tenemos 2 clasificaciones. ¿Cuáles son? Bimembre simple y bimembre compuesta. ¿Cuál es la diferencia? En la bimembre simple solo presenta un verbo, solo presenta una idea, un concepto. Pero mientras en bimembre compuesta está conformado por 2 o más proposiciones, por 2 o más verbos, por 2 o más ideas. Bien, aclarando este tema, según lo afirmado, seleccione
la opción que presenta oración bimembre. A ver, ¿cuál será? La C. La C. La C. A ver, ¿qué dice el resto? La La C. C. La C, muy bien, joven. ¿Qué dice los demás alumnos? Sí. La C. La C. Bien, bien. Yo sé que hay varios alumnos que están participando y eso es muy interesante. ¿Ya? Muy amables jóvenes por sus participaciones. ¿Ya? Y vamos por la respuesta. Claro que sí. La respuesta es la C. En las oraciones 1 y 2, los verbos, ¿ya? Muere y quita están conjugados. Por ello, se puede identificar las frases que funcionan como sujeto y predicado. El pez por la boca muere. En donde muere es su máxima proyección y forma la frase verbal. Y sintácticamente la frase verbal cumple la función de predicado. ¿Sí? Vamos por la número 10. El sujeto es clasificado como simple, compuesto, complejo e incomplejo, activo o pasivo. De acuerdo con lo aseverado, el enunciado, queridos amigos, por su compromiso con la causa solidaria, el sacerdote superior de la Iglesia Cristo Rey ha anunciado una misa que será realizada por el diácono José María. El sujeto es clasificado como. Para esto tengo que explicarles. Toda la estructura de la frase nominal cumple la función de sujeto. Cuando se habla de sujeto simple es cuando presenta un solo núcleo dentro de su estructura. Un solo núcleo. El alumno llegó tarde. Hay un solo núcleo. Y cuando se habla de sujeto compuesto, se habla de compuesto porque presenta dos o más núcleos. Pedro y José son buenos amigos y está unido por un nexo coordinante. Y, ¿ya? Pedro y José son buenos amigos. ¿Y a qué se llama sujeto complejo e incomplejo? Sujeto incomplejo es cuando no presenta, lo repito, no presenta MI. ¿Y qué es MI? Modificador indirecto. No está presente. Puede presentar cantidad de modificadores directos, pero de ninguna manera puede estar ¿ya? MI. Si digo, la niña morena es muy estudiosa. La es un modificador directo, niña es un núcleo, morena es otro modificador directo. Pero la variación es sí. Pero cuando hablamos de compuesta, ¿ya? En este caso simple y a la vez es incompleja. ¿Y cuándo se habla de compleja? Cuando presenta dentro de su estructura modificador indirecto.
Ejemplo. El perro con bozal no es de temer. Entonces, cuando yo digo con bozal, el perro, él es un modificador directo, bozal es un nombre, con bozal, entonces viene a ser modificador indirecto. Modifica indirectamente sobre el núcleo del sujeto. ¿Y cuándo es sujeto activo? Cuando el sujeto realiza la acción. El profesor borra la pizarra, el profesor pinta la pared y así sucesivamente. ¿Y cuándo es lo contrario? Cuando encontramos en la situación pasiva. Por ejemplo, a través de la oración, cuando decimos la pared fue pintada por el profesor, ahí ya se ha convertido en oración pasiva. Atendiendo a este criterio, el sujeto es clasificado como. A ver, ¿cuál será la respuesta? La B. ¿Cuál? La B. La B. B. La B de, B. B de barco. La B. ¿Ya? Ese resto. B. B, ¿ya? La B. B de vaca, profe. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Vamos a desarrollar. Ahí tenemos. En sí, la respuesta es la B. El sujeto de la oración es el sacerdote superior de la iglesia Cristo Rey. El sacerdote superior de la iglesia Cristo Rey es el sujeto. Se caracteriza por ser complejo y activo, pues presenta un modificador indirecto, que es la frase preposicional. Y la respuesta es la B. Perfecto. 11. Aquí llamamos, jóvenes, las oraciones de predicado verbal pueden clasificarse en activas, pasivas, transitivas, intransitivas, entre otras. Marque la alternativa que correlaciona adecuadamente la columna de oraciones con la de su clasificación correspondiente. Este tipo de oraciones, ¿cuándo se habla de oraciones transitivas e intransitivas? Escuchen. El verbo es el que determina a qué oración pertenece. El verbo solicita sus propios argumentos. Por ejemplo, el verbo compró, porque se compra algo. Mi papá compró un libro, compró cuadernos, compró lapiceros, compra algo. Entonces, el verbo traslada su acción verbal al siguiente elemento para poder precisar. Y el siguiente elemento será objeto directo. ¿Y cuándo es intransitivo? Los verbos intransitivos ya tienen significación plena, completa. No necesitan y no se requiere pasar al siguiente elemento para poder precisar. No se requiere, porque ya la oración ya está completa. Si yo digo, Juan José llegó, listo,
la oración es intransitiva. No está solicitando otros argumentos como es el objeto directo. No lo está. Simplemente está diciendo Juan José llegó. Puede llevar circunstanciales. Llegó tarde, llegó deprisa, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero esa risa no determina exclusivamente eh, que solicita la presencia de objeto directo. ¿A qué llamamos oraciones impersonales? Las oraciones impersonales, en primer lugar, carecen de sujeto. Aparte de carecer de sujeto, habla de sobre los fenómenos de la naturaleza. Llovió toda la noche en Caraballo. ¿Ya? No podemos decir ni siquiera que es una oración, en este caso el sujeto está en tácito, sino simplemente no va, no necesita, no solicita. Y cuando se habla de oraciones activas, es cuando el sujeto realiza una acción activa. Y pasiva, cuando recae exclusivamente a la misma persona. Ejemplo, activa. El profesor borra la pizarra, el profesor pinta la pared. Son activas acciones que realizamos nosotros permanentemente. El profesor borra la pizarra y conviértela en pasiva. Y siempre va a estar regulado por esta palabra, por. La pared fue pintada por el profesor. Atendiendo este criterio, marque la alternativa que correlaciona adecuadamente la columna de oración con la de su clasificación correspondiente. A ver, jóvenes, La E. ¿cuál será la respuesta? La E. ¿E? ¿Enano? Sí. A ver qué dice el resto. ¿Qué dice el resto de los jóvenes? Llámate. 5 minutos. La E. La E. ¿Qué más, joven? A ver, los demás alumnos. La E. La E. Muy La bien, E. muchachos. E. ¿Ya? Sigo esperando a los demás alumnos. Creo que han participado unos 7 alumnos, 7, 8. Creo que participen más. La E. E. La E. Hay un La E. alumno que ha hecho dado. ¿Sí? A ver que revise. El alumno que ha dicho dado, que revise, por favor. Elefante. Hay un La E. alumno que ha hecho dado. ¿Sí? A ver que revise. El alumno que ha dicho dado, que revise, por favor. Elefante. A ver, revisó el alumno que dijo dado.
Cuando hablamos de las oraciones transitivas, después del verbo transitivo, obligatoriamente tiene que estar el objeto directo. ¿Ya? Vamos a ver. La respuesta es la E. Casi el 95% de los alumnos han respondido correctamente. Haz la dieta. Transitiva. Haz algo. ¿Qué vas a hacer? La dieta. ¿Estamos? Impersonal. Por 3 minutos cayó la lluvia torrencial en el pueblo. No presenta en ningún momento sujeto. Y cuidado con esta pregunta. ¿Qué les puede hacer? Las oraciones impersonales presentan sujeto tácito. Cuidado con esa pregunta. De ninguna manera, jóvenes, las impersonales presentan sujeto tácito. Porque todo sujeto tácito se reconstruye. ¿Ya? Mientras en los impersonales, de ninguna manera no puedes reconstruir. Es decir, simplemente no acepta, no requiere. Por ejemplo, si yo digo, llegó tarde, ahí sí existe sujeto tácito. Porque alguien llega tarde. Puede ser el profesor, el alumno, la profesora, el supervisor, ¿no? Alguien tiene que llegar tarde. Él, ella o un nombre, José llegó tarde. Es decir, lo podemos reconstruir. ¿Estamos? Los invitados se marcharon tarde del agasajo. Pasiva refleja. ¿Y cuando se habla de pasiva refleja? El verbo es invitados. Se marcharon. Que tiene que haber una concordancia exclusivamente con marcharon. Si termina en plural, también la otra debe estar en plural. Y la siguiente es intransitiva. Pregunta número 12. Pregunta número 12. Lean con mucho cuidado y desarrollen, vayan desarrollando. En este momento les voy a explicar en qué caso es objeto directo, objeto indirecto, atributo y complemento predicativo. ¿Ya desarrollaron? Para que puedan desarrollar mejor. Les explico. El predicado está conformado
como también está constituido por un verbo que funciona como núcleo de la frase verbal o del predicado. ¿Estamos? Hasta ahí estamos claros. Porque la máxima proyección del verbo es la frase verbal. Y diversas estructuras sintácticas que funcionan como complementos. Los complementos del verbo son complemento directo, complemento indirecto, complemento de atributo y complemento predicativo, complemento agente. Pero acá debemos aclarar lo siguiente. El objeto directo, como también el objeto indirecto, son argumentos internos. ¿En qué consiste esto? Tanto el objeto directo e indirecto son requeridos, solicitados obligatoriamente por el verbo. ¿Ya? Mientras el resto, las circunstanciales, como también otros complementos, no son requeridos. Lingüísticamente se le llama adjuntos, que pueden o no estar dentro de la estructura de la oración. Por ejemplo, si yo digo, los caballos trotones corrieron por el bosque, ¿ya? Basta que yo diga, los caballos trotones corrieron, suficiente. Ya la oración ya está completa, plena. Y si yo digo, por el bosque, simplemente estoy agregando, ¿ya?, circunstancial del lugar. Por consiguiente, no es un argumento obligatorio o requerido por el verbo. Por eso se llaman circunstanciales. A diferencia, cuando digo, el director trajo, ¿qué trajo? Trae algo. Trajo las libretas de notas, ¿ya? Entonces, las libretas de notas son objeto directo. ¿Para quién? ¿Quién es el beneficiario? Para los estudiantes. Entonces, el verbo traer solicita dos argumentos internos obligatorios para que la oración explica con claridad y en una situación completa. El director trajo las libretas de notas para los alumnos. Las libretas de notas, objeto directo, para los alumnos, objeto indirecto. En resumen, alguien trajo algo para alguien. Es decir, el verbo me solicita exclusivamente la presencia de estos dos argumentos internos. Ojo, se le llama argumento interno, mientras al sujeto se le llama argumento externo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me entendieron, jóvenes? ¿Y a qué llamamos objeto complemento indirecto? Los complementos indirectos, ¿ya? Los complementos indirectos inciden directamente al verbo en segunda instancia, en segundo momento. Y algo más podemos completar a esto. Siempre estarán precedidos por las preposiciones a o para. Es quien recibe daño o provecho resultante de la acción verbal. Si yo digo, el director trajo las libretas para los estudiantes, para los alumnos, ¿quién es el beneficiario? Es exclusivamente los alumnos.
Profesor, pero usted podría crearme una oración donde exista daño. Claro que sí. Si yo digo, mi papá compró veneno para los gatos techeros. ¿Ah? Compró algo. ¿Qué cosa? Veneno, objeto directo. Para los gatos techeros. Los gatos techeros van a consumir y van a morir. Entonces ya no es pues beneficio, ya no es provecho, sino es daño ocasionado exclusivamente por el veneno. ¿Estamos? ¿Sí me entendieron? Sí, profesor. Bien, bien, señorita. ¿Y a qué llamamos atributiva? Los predicados atributivos, ¿no? Los predicados atributivos expresan un atributo de los verbos copulativos. ¿Y cuáles son esos verbos copulativos? Como reiteradas veces les digo. Verbo copulativo, ser, estar, parecer y hacer. Más, como complemento tiene una frase nominal, como también una frase adjetiva, entonces cumplen la función de atributo. Si yo digo, María Elena está en Huaraz, ese verbo está no me garantiza que es un verbo copulativo, sino tengo que analizar de qué va seguido. Está en Huaraz. En Huaraz es un circunstancial del lugar. Por consiguiente, no es complemento atributo, sino es un complemento predicativo porque es circunstancia del lugar. ¿Sí? Ahora sí, todo claro, jóvenes. Sí, profesor. Jóvenes. Ya. Ahora sí, desarrollan. ¿Cuál será la respuesta? La D. La D. La respuesta La D. es la D. A ver qué dice el resto de los alumnos. Desarrollen. La D, la D. La D. D. La de D y D. Ahí hay dos respuestas. La D. Dado. Dado ya. Dado. Dado ya. La Otros. D. La C. Revisa lo que dijo la C. Revisa nuevamente, joven. La D, pro. A la D. Ya. Si lo dices D, está bien. Dado, ¿no? ¿Alguien más? Dinosaurio. Vamos a presentar justamente el resultado para que ustedes puedan comprobarlo. ¿Ya? Bien. Casi la mayoría, ¿no? Por no decirlo casi en su totalidad, han mencionado que es dado. Vamos a comprobar. Karina dijo feliz que se casará pronto con él. Corresponde a la D, ¿no? Que viene a ser exclusivamente complemento predicativo. En aquella casa, los obsequios se entregarán. ¿Ya? ¿Cuál es el verbo? Se entregarán. Se entregarán algo. ¿Y cuál es ese algo? Los obsequios. ¿Ya? ¿Sí?
Número 3. Los ganadores nos donaron la copa y el dinero. Cuando hablamos los ganadores, estamos viendo la B y la B es complemento. ¿Qué ha sucedido acá, jóvenes? Porque haber dicho, los ganadores donaron la copa a nosotros. Ese a nosotros es el beneficiario. Somos nosotros, a nosotros es un objeto indirecto. Pero por la ley de la pronominalización, ese objeto indirecto a nosotros se ha convertido en pronombre nos y va antes del verbo. Y como va antes del verbo, ya pronominalizado. Y por eso se llama verbos con pronombres proclíticos. Y cuando se habla de pronombres enclíticos, verbos con pronombres enclíticos van que después del verbo están los pronombres y se escriben juntas. Dile, cuéntale, dígame. ¿Estamos? Son en sí los enclíticos. Mientras los proclíticos, los pronombres van antes. Y como ese nos se ha pronominalizado, es pronombre del objeto indirecto, por eso va antes del verbo y se llama proclítico. Verbos con pronombres proclíticos. ¿Aclarado el tema ahí? Sí, profesor. Y por último, es la respuesta, pues, la D. La D. ¿No? Ahí tenemos la respuesta a la D. Cuando hablamos, jóvenes, de objeto directo, posiblemente algunos tienen alguna duda todavía de objeto directo. El objeto directo, ¿ya? Modifica directamente al núcleo del predicado. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? El verbo, al verbo transitivo. Traslada su acción verbal. ¿Estamos? Al siguiente elemento para poder precisar. Y el siguiente elemento es objeto directo. ¿Ya? Por ejemplo, el profesor escribe algo. ¿Ya? Escribe un cuento, escribe un libro, escribe una novela. ¿Ya? Entonces es un objeto directo. ¿Ya? El verbo automáticamente se transforma en verbo transitivo. ¿Por qué? Porque está trasladando su acción verbal al siguiente elemento para poder precisar, y el siguiente elemento es objeto directo. ¿Y cuando se habla de verbos predicativos? Los verbos predicativos son aquellos verbos que solicitan complemento no atributivo. Es decir, todos los verbos que no son copulativos. Y solicita sus complementos. Complemento directo, complemento indirecto, complemento agente, complementos circunstanciales. ¿Sí? Es eso, jóvenes. ¿Mm? ¿Alguna pregunta, jóvenes, ahí?
¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. ¿Todo clarísimo? Todo claro, profesor. Gracias, señorita. Gracias. Bien, jóvenes, no los conozco casi a todos. No sé si algunos de mis alumnos han estado en este maratón, ¿no? Eh, Felicitaciones a muchos alumnos que han participado muy dinámicamente. No es tan fácil hacer la clase exclusivamente a través de este espacio virtual, tanto para ustedes como para mí, porque personalmente a mí me encanta pues, la presencialidad, ¿no? Donde vemos exclusivamente sus gestos, sus alegrías, sus emociones, sus encantos, ¿ya? Y eso nos da fuerza para seguir trabajando. Bien, esperábamos haber logrado exclusivamente pues algunas referencias metodológicas para que ustedes sigan estudiando y que todos deben tener una mentalidad positiva. Siempre programen su vida. Yo sé que en sus mochilas llevan cantidad de problemas sentimentales, problemas familiares, problemas de salud, etcétera, etcétera. Pero todo se va a cristalizar cuando a esos problemas negativos tienes que vaciar, tienes que sacar de tu mochila, dejar de lado y complementas, llenas de otros proyectos, ¿no? De estudiar, de ingresar, llena de anhelos, de ilusiones, porque una persona que siempre anhela, que una persona que siempre se ilusiona, exclusivamente pues logra los objetivos deseados. Creo que con estas pequeñas palabras hemos terminado la clase y muchas gracias, jóvenes. Muy amable, cuídense. Yo, profesor, cuídese. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Cuídese. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, señorita. Gracias. Cuídense. Y sigan estudiando, por favor. No se desmayen. Muy buenas tardes, Jocelyn. Señorita Jocelyn, ¿me encuentras? Buenas tardes, señorita Jocelyn. Jocelyn. Señorita Jocelyn, buenas tardes. Muchas gracias. Cuídense. Voy a cerrar el aula virtual